Días pasados, y en el marco de la Cumbre de las Américas, los gobiernos de Uruguay y Brasil emitieron una declaración conjunta en la que analizaron varios aspectos de los vínculos comerciales entre ambos y las condiciones para el acceso preferencial de mercaderías producidas en zonas francas y áreas aduaneras especiales situadas en la República Oriental del Uruguay y en la República Federativa del Brasil. Una crónica del diario El País recordaba que desde 1994 la producción que se realizaba en zonas francas no podía comercializarse con preferencia arancelaria en el mercado brasileño, lo que implicaba que todos los proyectos de inversión que se captaban tenían que tener como mercado objetivo a países o bloques por fuera de la región. El acuerdo, que primero debe ser protocolizado ante la ALADI y luego debe contar con un decreto de cada país, sorprendió a los empresarios del sector, anunciaba el sábado el diario El Observador. Pero por este acuerdo se verían beneficiados bebidas, medicamentos, celulosa, subproductos químicos, y se espera que a futuro también se incluya el cannabis medicinal. ¿Cómo se gestó el acuerdo con Brasil? ¿Cuál es el trípode de temas que contiene? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Labraga es licenciado en Economía por la Universidad de la República, magíster en Economía Internacional y catedrático de Comercio Internacional en la Universidad Ort Uruguay. Labraga, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco, Rosana, un gusto estar con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro porque nos acompañe. Labraga, en primer lugar, porque tal vez no conocemos habitualmente esta oficina del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cómo coordina su accionar con su cartera, por supuesto, y también hacia afuera? Que imagino que el principal socio a la hora de conversar estas cuestiones es el Ministerio de Exteriores. Sí, bueno, la asesoría de política comercial está en la órbita de política económica que coordina la economista Marcela Bención, eso a la interna del Ministerio de Economía y por supuesto que con quienes estamos en contacto diariamente y somos un gran equipo de trabajo es con el Ministerio de Relaciones Exteriores que trabajamos todos los días, todo el tiempo, ¿no? En conjunto. Por ejemplo, cuando se está conversando acerca de potenciales acuerdos comerciales, de los que vamos a profundizar más adelante, el trabajo es conjunto de las carteras. Sí, exactamente. Siempre trabajamos en equipo, la coordinación hacia el exterior del país, por supuesto, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y la formación de la posición nacional en cada aspecto de la agenda nos corresponde a coordinarla desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Labraga, con respecto al acuerdo que se selló con Brasil, que se comunicó el día jueves en la Cumbre de las Américas, y antes de pasar en profundidad a qué fue efectivamente lo que Uruguay alcanzó en este acuerdo, ¿hace cuánto se comenzó a negociar el mismo? Bueno, el acuerdo está en el tapete, en la negociación, o digamos en el subsuelo, estaba hace bastante tiempo, pero la negociación del acuerdo que efectivamente se realizó empezó en el mes de enero, ¿no? Hace unos 5 meses que se está negociando este acuerdo. Bien, y usted hablaba en una entrevista ayer con el diario El País acerca de un trípode de temas que podría potencialmente confluir dentro de este acuerdo. ¿Cuáles eran? Claro, sí, yo decía que es muy usual, o quizás por los intereses que cada país ha defendido en el último tiempo con más pasión, centralizar en los beneficios de un lado y del otro, pero que en realidad son 3 aspectos muy beneficiosos para ambos países, ¿no? Y el primer aspecto muy importante para Uruguay es la reducción del arancel externo común, ¿no? Esto es algo que Uruguay viene reclamando hace décadas, de que el nivel del arancel externo común es demasiado elevado, al menos para la realidad productiva uruguaya y también en la comparación internacional. Entonces, si bien Brasil es quien más ha demandado en estos últimos meses por esta solicitud, se está cumpliendo también una demanda histórica de Uruguay de reducir los aranceles de importación. Reducir el arancel externo común implica bajarle los costos a las empresas que importan, ¿no? Entonces, lo que yo intento decir es, estamos con la línea del gobierno es bajar los costos, para que eso eventualmente se traduzca en una reducción de precios y ayudar en el combate a la inflación. Por supuesto, claro, no es automático esto, ¿no? Uno no garantiza que una rebaja de costos en todos los sectores se traslade en una reducción de los precios, pero es esperable que eso suceda. La verdad, sí, perdón.
¿Le sigo con el trípode sí. o...? No, por favor, sí. Bueno, en segundo lugar está este tema de acceso de las zonas francas. El Mercosur, por una cuestión muy sui generis, en el 94 decidió excluir a las zonas francas del acuerdo, es decir, las preferencias que nos damos de vendernos con 0% de arancel aplica para el territorio que no sea zona franca. ¿Por qué se dio eso? Bueno, hay que ir a la historia, no viene tanto al caso, pero es algo muy sui generis. En cualquier acuerdo de libre comercio que ustedes vean hoy en día, uno negocia preferencias, 0% arancel, para todo su mercado. No distingue el tratamiento tributario que le dé. Eso cada país decidirá qué tratamiento tributario, qué incentivo da o no da. Lo que estamos haciendo ahora, por tanto, es perfeccionar la zona de libre comercio con Brasil, es decir, todo lo que es Uruguay está incluido en el Acuerdo de Libre Comercio y todo lo que es Brasil está incluido en el Acuerdo de Libre Comercio. Después, de alguna manera, cuando hablamos de modernizar el Mercosur, de alguna manera también hacemos referencia a este tipo de cosas, ¿no? Es esto, eso es excelente tu punto. Esto es profundizar el Mercosur, esto es perfeccionar la zona de libre comercio, que cada vez con menos condiciones se pueda vender con 0% de arancel, exactamente. Bien. Y el tercer punto, finalmente, sí hace a la flexibilidad y a la posibilidad de darnos formatos más variables y más flexibles para negociar acuerdos comerciales con terceros países. A mí me gusta hacer énfasis en los tres, porque obviamente en los últimos meses Uruguay ha estado mucho con la flexibilidad y Brasil con el arancel externo común, pero, por ejemplo, ahora Brasil ha reducido unilateralmente sus aranceles de importación. Entonces Brasil lo que está haciendo es tomando reglas flexibles para bajar el AEC. Uruguay está diciendo, bueno, queremos reglas flexibles también para negociar con terceros. O sea, lo que quiero decir es que los tres puntos creo que benefician a los dos países. Claro, aquí se juntaron cóncavo y convexo, digamos. Claro, exactamente. Nos juntamos y dijimos, bueno, en realidad, si bien tenemos énfasis distintos ante la urgencia de cada tema, estamos de acuerdo en hacia dónde debe ir el Mercosur. Uno de los párrafos justamente de la declaración conjunta, la verdad decía, ambos países reafirmaron la importancia de ampliar sus acuerdos comerciales bilaterales a efectos de expandir los flujos comerciales y otorgar previsibilidad y certeza jurídica. En ese sentido, acordaron las condiciones para el acceso preferencial de mercaderías producidas en zonas francas y áreas aduaneras especiales situadas en la República Oriental del Uruguay y en la República Federativa del Brasil, así como el requisito técnico de la yerba mate. En este contexto del trípode que usted nos hacía referencia recién, ¿cómo se empezó a visualizar? ¿Cuál fue la demanda que le implicó a Uruguay salir a por este acuerdo? Bueno, el tema es que Uruguay para las zonas francas tenía acuerdos que anuales, se renovaban todos los años, había que negociar con Brasil el acceso de productos de las zonas francas uruguayas y por tanto todos los años había que pagar por esas preferencias, ¿no? Con exigencias de Brasil, y eso hacía que todos los años se prorrogaba por un año nada más. Pero claro, cuando uno da acceso por un año a cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida, lógicamente uno no va a captar inversiones con eso. Uno puede mantener quienes ya eligieron instalarse en zonas francas uruguayas en este caso, pero no vas a captar nuevas inversiones porque no podés dar garantía del acceso preferencial. Entonces, para países pequeños en las zonas francas y fuera de la zona franca, es muy importante dar previsibilidad en el acceso a mercados, ¿no? Que sea previsible y que ahora sea indefinida la duración que va a tener. Eso permite captar inversiones, porque a priori no va a haber un cambio de las reglas de juego, ¿no? Claro. La verdad, ¿qué papel jugó en este escenario la situación de PepsiCo? Algunas crónicas de estos días habían avanzado sobre eso, presentándonos el escenario, pero en suma, ¿qué papel jugó esta empresa? Y bueno, por supuesto que el tema de PepsiCo era importantísimo para nosotros, porque es la empresa más importante al día de hoy instalada en zona franca que vende bienes a Brasil. Ahora, lo que nosotros siempre tuvimos en perspectiva es que no queríamos un acuerdo por un problema concreto, por una empresa concreta, ¿no? Sino crear más oportunidades. Para eso nosotros necesitábamos esto que logramos, por suerte, de lograr un mayor plazo, ¿no? Eso es clave para captar nuevas inversiones.
Por tanto, si quieren, PepsiCo fue el detonante de que nosotros iniciemos en esto, pero siempre teniendo en perspectiva que, por supuesto, queríamos resolver la situación de PepsiCo, pero queríamos mucho más. Claro, aclaremos que PepsiCo está instalada en la zona franca de Colonia, ¿no? Y por eso la situación demandaba en ese sentido, ¿no? Exacto, y abastece de concentrado de bebidas toda América del Sur, no solo a Brasil. Por tanto, la decisión de la locación de PepsiCo en Uruguay refiere a una lógica más continental que exclusivamente de este acuerdo, ¿no? Claro. Pero por eso también, para captar otras inversiones, dar el mercado brasileño es muy importante, ¿no? Sin dudas. Labraga, usted comentaba recién que lo más importante, entre comillas, para Brasil era el tema de la EC, que en eso ha estado trabajando incesantemente en el último tiempo, y para Uruguay eventualmente esto que marcábamos recién con respecto a las zonas francas. Ahora, para Brasil, ¿qué importancia tiene el acuerdo que se llegó con respecto a zonas francas? Y bueno, para Brasil es muy importante, porque Brasil, con respecto a Uruguay, también tenía lo mismo, tenía una lista de productos de Manaos que podían venderse a Uruguay, y ahora no tiene renovación indefinida, y es para todos los productos que están en el marco del Mercosur. Hago esta aclaración, es decir, en zonas francas, ni en Manaos ni en Uruguay se van a poder producir automóviles o autopartes y azúcar, porque son productos que están por fuera del Mercosur. Pero en ese sentido, Brasil también deja de tener que estar negociando año a año qué productos de la zona de Franca de Manaos se van a poder vender en Uruguay, que sí y que no. Dicho esto, la zona franca de Manaos tiene un componente, no tenemos que perder de vista que Brasil es un continente en sí mismo. Sí, claro. Entonces la zona franca de Manaos está bastante prevista para abastecer el mercado de San Pablo, ¿no? Entonces queda bastante lejos, no es esperable que desde Manaos se genere una gran corriente de comercio hacia Uruguay, ¿no? Pero algo de comercio, por supuesto, va a haber. Y comercio desde Uruguay hacia Brasil, tomando, como usted decía, que el negocio o el centro de negocio más importante de Brasil y de América Latina es San Pablo, las zonas francas se pueden, entre comillas, acercar hacia eso. Me refiero, por ejemplo, a la instalación de este tipo de negocios, este tipo de áreas especiales en los departamentos más al norte del país. Bueno, eso quiero hacer la aclaración que no es que el gobierno esté manejando ningún proyecto en concreto aún, porque esto es muy reciente, claro. Pero cuando uno negocia este tipo de acuerdos, eso es lo que pensamos, ¿no? Es decir, estaba la situación, por supuesto, de la zona franca de Colonia y de PepsiCo en particular, pero nosotros pensamos que puede haber un gran incentivo a empresas que se instalen a generar grandes inversiones y, por tanto, empleo de calidad con salarios por arriba del salario promedio de la economía en los departamentos del norte, ¿no? Los departamentos fronterizos con Brasil, para estar más cerca de Brasil y ahorrarse algunos costos logísticos. Básicamente pienso en el primer departamento que se me viene a la mente es Rivera, porque tiene una zona franca ya, y Artigas no tiene, pero eventualmente, si hay un buen proyecto, podría tener para abastecer Brasil, ¿no? Sí, hablando sobre todo el tema de la generación de empleos de calidad, eso que usted decía recién. Hace un tiempo la Cámara de Zonas Francas presentó un reporte acerca de la cantidad de personas que están trabajando en esas áreas aduaneras especiales, los niveles salariales que tienen y niveles de formación, por lo cual espolea de alguna manera un cierto tipo de empleo, que es en particular lo que se busca desde la política comercial, ¿no? Claro, exactamente. Estar asociado al comercio exterior genera, en zona franca o fuera de zona franca, mayores niveles de productividad, y eso que puede sonar muy esotérico y muy teórico, son mejores salarios por arriba del promedio de la economía. Entonces, captar esos proyectos para departamentos que tienen condiciones socioeconómicas inferiores al promedio de Uruguay es muy importante para combatir las asimetrías regionales, ¿no? Eso claro. Tracciona y genera de forma directa e indirecta empleos de calidad. Con respecto al tema zonas francas, Labraga, usted decía eventualmente la posibilidad de que cabría de generar empleo o generar instancias de estas también al norte del país, más allá de la de Rivera, eventualmente Artigas o más en Rivera de lo que ya hay. El factor tiempo, que también está contenido dentro de este acuerdo, también es fundamental para crear políticas de largo plazo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque fíjese, cualquier de los proyectos, del tipo de proyectos que estamos hablando, no se hacen de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro. Entonces, si yo le digo, tu acceso a Brasil es arancel cero hasta el 2024, supongamos, y bueno, el proyecto no va a instalar, me va a decir qué va a pasar después del 2024. No sé, lo tengo que negociar. Yo ahora le digo, el arancel es cero por tiempo indefinido, así que tu proyecto de inversión llevará los años que tenga que llevar, se pondrá a funcionar la planta, etcétera, etcétera, y el acceso al mercado brasileño va a estar. Usted en la nota con el diario El País decía este fin de semana con respecto a que si hay alteraciones políticas en Brasil, de hecho hay elecciones el próximo 2 de octubre, habitualmente estas cuestiones no cambian, no están supeditadas a un cambio de política. No quiere decir que cambia el gobierno, cambia la política. No, por supuesto. Obviamente todos los países somos soberanos. Cualquier gobierno puede tomar la determinación de denunciar cualquier acuerdo, ¿no? Eso siempre está arriba de la mesa. Lo que yo digo es que en Brasil ya ha habido cambios, suponiendo que vuelva a haber, ya ha habido cambios de signo político y de signo ideológico, y la tradición de Brasil ha sido respetar los acuerdos internacionales. Brasil no ha denunciado acuerdos internacionales, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, ese es el antecedente que tenemos. Claro, de hecho, habitualmente se dice que en Brasil hay como dos poderes, uno de Planalto y otro de Itamaraty, ¿no? Exacto, y Itamaraty es un poder en sí en Brasil y tiene una consistencia y una perdurabilidad admirables, ¿no? Claro. La verdad, para ir cerrando esta etapa con lo que tiene que ver estrictamente con lo que se negoció y acordó con Brasil, de este proceso que arrancó, como usted decía, en el mes de enero, ¿qué es lo que queda de aquí para adelante para que esto baje al negro sobre blanco? Bueno, estos acuerdos se cuelgan, si me permite la expresión banal, del acuerdo bilateral Uruguay-Brasil que existe en el marco de la LADI. Entonces esto se tiene que protocolizar en la LADI y después cada país lo tiene que internar en su ordenamiento jurídico, es decir, sacar el decreto que lo incorpora a su ordenamiento jurídico. En Uruguay estamos muy ansiosos por hacer esto lo antes posible, y en Brasil también, así que auguramos que es un proceso que tiene que llevar relativamente poco tiempo, un par de meses, ¿no? Estimo. Eso, para que se aplique efectivamente, ¿no? Eso están los protocolos que se tiene que hacer ante ALADI, y aquí a nivel uruguayo también tiene que haber alguna norma legal con respecto a esto, ¿no? Sí, tiene que salir un decreto que incorpora al ordenamiento jurídico el acuerdo firmado en materia de zona franca. Después, en materia del arancel, esto lo que implicó es que Uruguay le va a dar el ok a Brasil, ¿no? Tenemos que tener las reuniones técnicas a nivel de Mercosur para ver efectivamente qué se termina acordando entre los 4 socios. La cumbre de presidentes del Mercosur está prevista para el 21 de julio, así que es esperable que para el 21 de julio haya alguna decisión al respecto, ¿no? Una crónica del Observador de este fin de semana decía que tanto la Cámara de Zonas Francas como la Unión de Exportadores del Uruguay ven con buenos ojos este nuevo acuerdo que permitirá abrir el comercio con Brasil. En 2021, Uruguay realizó exportaciones a Brasil por un valor de $1.829 millones, de los que el 4,6%, 85.600.000 de la moneda norteamericana, fueron exportaciones desde zona franca, según datos compartidos por Uruguay 21. Más allá de que si uno hace la comparación y le da la impresión de que 85 millones sobre 1.829 son pocos, para la economía de Uruguay es muchísimo. Y además está lo que usted marcaba hace un rato también, de cómo tracciona esa posibilidad de instalación de nuevas zonas francas al norte del país, o eventualmente para poder comerciar con Brasil, cómo eso tracciona en el empleo, digamos, ¿no? Es un juego a varias bandas que da la impresión tiene la posibilidad de este acuerdo, ¿no? Sí, claro, y lo que mencionábamos antes, lo más importante de este acuerdo es el potencial, no el presente. Si uno lo evalúa desde el hoy, por supuesto son números para Uruguay igual significativos, pero son números bajos, pero precisamente porque el Mercosur en el 94 decidió que no se le pudieran vender bienes de zona franca. Entonces, las zonas francas uruguayas, hay grandes zonas francas de bienes, pero básicamente para vender al mundo y no al Mercosur.
y lo que hay son servicios. ¿Por qué no hay bienes? Porque no había exoneración tributaria en la venta al Mercosur. Entonces lo esperable es, ahora que se le va a dar las condiciones, que va a haber bienes. Por supuesto es el terreno especulativo, pero uno piensa que habría condiciones para desarrollar muchos más negocios. Bien, estamos conversando con Juan Labraga, que es director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía. Labraga fue asesor de OPP entre 2001 y 2005, asesor de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas del 2015 al 2012, fue asesor de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior de Relaciones Exteriores entre 2012 y 2015, luego vuelve a esa cartera, ocupa la titularidad de la Asesoría de Política Comercial desde octubre del 2016, lo que estamos conversando con él, más allá de su formación en la que hacíamos referencia más temprano, de UDELAR y también en ORT Uruguay. Y un dato importante es que Labraga integró los equipos negociaron los acuerdos Mercosur-Unión Europea, uno de los tantos jalones que imagino usted destaca dentro de su currículum vitae. Pasado el tiempo y lo poco que se ha avanzado luego de aquel anuncio, ¿cómo evalúa hoy el vínculo comercial entre Mercosur y Unión Europea? Bueno, la verdad que lo que se alcanzó en 2019 fue el cierre técnico de las negociaciones y bueno, y en su momento se pensó que eso iba a fomentar el comercio, ¿no? Después aparecieron otras cuestiones políticas, básicamente relacionadas con el medio ambiente, que han hecho que todo esté en stand-by. Y la verdad que es una lástima, pues es un acuerdo que está prácticamente pronto. Digo prácticamente pronto porque del 2019 para acá se han reabierto un par de cuestiones, pero el Mercosur está pronto para negociar lo que falte negociar y poner ese acuerdo en vigor, que sería muy importante incluso en el contexto geopolítico actual, ¿no? Pero bueno, para bailar tango se necesitan dos, claro. Como dice el dicho, hay que ver qué quiere la parte europea, ¿no? La verdad, hoy Uruguay está negociando, llevando adelante acuerdos con ¿qué terceros países? Por lo menos lo que sabemos nosotros es China, Singapur y Turquía. ¿Hay algún otro? No, exactamente. Yo cuando me refiero a esos países son los procesos que están avanzando, ¿no? El Mercosur, si ustedes tienen acceso a la agenda de relacionamiento externo del Mercosur, tiene una enorme cantidad de países, pero los procesos que hoy efectivamente están avanzando es la negociación Mercosur-Singapur, y Uruguay bilateralmente está hablando con China y con Turquía, ¿no? Y en cuanto a Turquía, ¿qué tan avanzado está ese trámite? Como usted decía, esto que manejan en el subsuelo. Claro, no, con Turquía lo que se están armando los equipos de trabajo para tener recién la primera reunión con la contraparte turca, ¿no? Todavía no nos hemos reunido con los turcos, pero ya hay fecha prevista para realizar esa primera reunión. Y en el caso de China, ¿qué cerca se está de cerrar el acuerdo de factibilidad? Bueno, con China, como ya le he dicho a algunos colegas de ustedes, por cuestiones de confidencialidad no puedo decir mucho, y en todo caso les recomiendo entrevistar al jefe negociador, a Fernando López Fabregat de la Cancillería, pero sí lo que puedo decir es que desde el punto de vista técnico se está realmente muy avanzado. Uh-huh. ¿Es probable que haya novedades en esa materia a corto plazo, dentro de las limitaciones que nos puede contar usted? Claro. Bueno, Francisco, yo ya me quemé con leche con la Unión Europea, ¿no? Entonces te podría decir que desde el punto de vista técnico está todo para que haya novedades en el corto plazo. Después hay otras cuestiones que ya no dependen ni de mí ni de Uruguay, ¿no? Uh-huh. ¿Ese es otra de las tareas que se negocia, que se trabaja estrechamente espalda con Cancillería? Sí, por supuesto. Todo esto lo coordina Cancillería, ¿no? Y ahí nosotros asesoramos al respecto. Claro. Y con respecto, y ya para cerrar el reportaje, por ejemplo, la demanda técnica el tipo de acuerdo que se esté sellando con China, del que tengo varias preguntas para hacerle, pero entiendo que no las va a poder responder. Entre otras cosas, si este acuerdo potencial es de estos que se llaman de última generación, pero a la hora de establecer los equipos de trabajo, ¿cómo se forman, digamos? ¿Con representantes de varios ministerios, agencias del Estado? ¿O en una primera etapa, por ejemplo, ahora lo que va a ocurrir con Turquía? ¿Lo hacen estrechamente
Economía y Relaciones Exteriores, o ya se ingresa con algún otro ministerio? No, por supuesto, sí, se conforman equipos de trabajo que en el caso de China, no le quiero mentir, pero fueron más de 50 personas, por ejemplo, ¿no? Porque, por supuesto, coordina el ministerio competente, varios capítulos los coordina Cancillería, otros Economía, otros el Ministerio de Industria, y se llama a los técnicos de todos los ministerios sectoriales, ¿no? Que tienen participación en cada capítulo, ¿no? Entonces participan, ya le digo, en el caso de China tendría que hacer la cuenta, pero fueron más de 50 técnicos de todos los ministerios, ¿no? Juan Labraga, director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto y a las órdenes.